Shabbat Shalom, amados, aquí estamos con ustedes nuevamente conectados desde los montes del Valle de Curacaví en Chile, su servidor Osvaldo Calderón, y entrando a un nuevo tiempo, un nuevo Shabbat, un nuevo tiempo de revelación y de enseñanza. Y bueno, como ustedes bien saben, le estamos ofreciendo que puedan adquirir de manera absolutamente gratuita este resumen de la Escritura de principio a fin, desde Bereshit hasta el libro de Apocalipsis o Revelaciones, de manera absolutamente gratuita. Hay muchas perlas que están en este libro, mucha revelación, muchas cosas que estaban desconectadas, que ahora se vuelven a conectar, porque claramente, ustedes bien saben ya, la religión se ha encargado durante estos 2000 años de producir cualquier tipo de doctrina y desviar justamente la mirada de nuestro horizonte original. Y nuestro horizonte original es volver justamente a casa, que viene siendo Israel, y entender cuál viene siendo nuestra identidad, que viene siendo justamente nuestra identidad israelita mesiánica hoy día. Y para los hermanos de la tribu de Judá vendrían siendo los judíos mesiánicos. No existen más. Tanto así de que al final, claramente, como tenemos el mismo rey, tenemos el mismo pastor, claramente nos vamos a volver a unificar la casa del norte con la casa del sur y vamos a tener un solo rey y un solo pastor, tal como está profetizado. Hoy por hoy, claramente, las comunidades judías y que son mesiánicas, que están en Israel, claramente, porque están en Israel, claramente se consideran judíos mesiánicos. Pero a nivel global, hay muchas comunidades que son israelitas mesiánicas, como en el caso de la nuestra. Somos israelitas mesiánicos porque pertenecemos a una de las 12 tribus de Israel y particularmente, lo más probable, a una de las 10 tribus perdidas que se le conoce, ¿no es cierto? Bueno, todas esas cosas están acá en este hermoso ejemplar que usted lo puede adquirir de forma absolutamente gratuita. Y claramente vamos a poder estudiar asignando usted un horario, un día en el cual quiera empezar a estudiar la Torá, y vamos a ir revisando que hay muchas cosas que a usted le van a abrir los ojos y el entendimiento a la realidad presente de hoy día. Vamos a conocer las dos simientes, vamos a conocer un montón de cosas que claramente lo van a llevar a usted a entender el mundo espiritual de una forma bastante más simple y muy práctico, porque está a la vista justamente de todos nosotros. Algo que también se va a activar en usted a medida que vayamos estudiando es el aprendizaje del discernimiento, porque el discernimiento está espiritualmente en nosotros, pero hay que educarlo. Y para eso hay que enseñar. Y justamente es lo que nosotros estamos haciendo durante todos estos años, ministrando la palabra, enseñando a pastores, a hermanos, para que justamente puedan alcanzar un nivel de entendimiento mucho mayor de la realidad espiritual que tenemos, la cual está respaldada por las Escrituras. Así que quedan cordialmente invitados a que puedan adquirir justamente nuestro ejemplar de forma absolutamente gratuita. Usted nos envía correo y nosotros le enviamos por PDF y asignamos un horario para empezar a revisar las Escrituras y a profundizar en algunas cosas que usted necesite querer profundizar. Bueno, hoy hay un tema que vamos a revisar que se viene arrastrando durante siglos. Escuche muy bien esto, durante siglos. Porque hay un número, sí, escuche muy bien esto, hay un número que es representativo de parte del Padre y que está justamente en toda la Escritura de principio a fin, claramente, pero también tiene un múltiplo en el cual viene también mostrando otras áreas de la historia de la humanidad y también dentro de muchos pasajes de la Escritura y también donde Mashiach también lo manifiesta. Y estoy hablando del número 4 y el número 40. Fíjese, el número 4 y el número 40. El número 4 y el número 40 aquí nos van a abrir muchos ojos, porque en realidad hay muchas cosas que están escondidas, por decirlo de alguna forma. Ahora, quiero decir claro una cosa, no vamos a revisar todos los pasajes donde aparecen justamente estos números, porque son muchos los que están en la Escritura, son muchos. Pero sin embargo, rescaté algunos que son importantes porque claramente algo nos quiere decir, ¿no es cierto? Hay misterios, sí, hay misterios. Es imposible hoy día saberlo absolutamente todo, por mucho que llevamos siglos justamente estudiando la Escritura, pero también hay que entender que hemos tenido durante siglos falsos maestros. Y por lo tanto, también encontramos que en este último tiempo,
que es el tiempo profético de la restauración de todas las cosas, lo cual justamente lo dijo Pedro para la fiesta de Shavuot o Pentecostés, para las personas que se están conectando con nosotros. Claramente él dijo que Mashiach no iba a venir hasta la restauración de las cosas. Y esas cosas claramente viene siendo la restauración de la Torá, la restauración del nombre del Padre. Porque recuerdo una cosa, que ya para esa época también ya había un misticismo en relación al nombre del Padre, no se podía nombrar, porque declarar el nombre de Él con labios inmundos, por supuesto, si la persona es mentirosa, si la persona claramente es un hijo del diablo, ¿qué cara va a Él a hablar el nombre del Santo de Israel? Del Kadosh, el nombre Kadosh, el Shem Kadosh, el nombre Kadosh. Imposible. Y es por eso cuando nosotros logramos entender tantas cosas a través del conocimiento y de la revelación de la Escritura, porque hay una cosa muy distinta, es saber Escritura al entender las Escrituras. Si usted se fija muy bien en el libro de Lucas, en el capítulo 24, usted lo puede revisar más adelante, Mashiach al final de ese capítulo le abre el entendimiento a los discípulos. ¿Para qué? Para que comprendiesen el Tanaj o las Escrituras. Porque claramente las Escrituras, escuche muy bien esto, están veladas para los hijos de la serpiente y están veladas para los hijos de Elohim que todavía están en la carne. Los hijos de Elohim, que aún todavía les falta madurez, claramente las Escrituras no le van a ser reveladas 100%, es imposible, porque bien sabemos que la revelación viene a causa de la madurez espiritual, lo cual implica que mientras más maduros estoy, mayor nivel de revelación voy a tener. ¿Por qué? Porque toda la Escritura, absolutamente toda, está encriptada en el Espíritu. Entonces, ¿eso qué implica? Que mientras más madurez yo tengo, mayor nivel de revelación voy a tener. Si la persona es inmadura o carnal, y estamos hablando de los hijos de Elohim, no estamos hablando de los hijos de la serpiente, que nunca se le van a revelar las Escrituras. Nunca. Al contrario, ellos, ¿qué es lo que van a usar? Van a usar Grecia. ¿Y qué es lo que van a hacer? Van a interpretar. Y obviamente esa interpretación los va a desviar absolutamente del camino original. Eso está más que claro. Pero aquí estoy hablando de los hijos de Elohim que están recién conociendo, que están empezando a caminar y que están claramente siendo todavía unos bebés espirituales. Obviamente para ellos hay muchos pasajes de Escrituras que van a estar todavía medios confundidos o, por decirlo de una manera, un poco difícil de entender. Porque claramente tienen que comprender más cosas a medida que vayan creciendo y eso obviamente los va a llevar a tener un entendimiento mucho mayor. Pero Mashiach les abre el entendimiento para que comprendan, para que entiendan las Escrituras en Lucas 24. Y usted lo puede revisar ahí y se va a dar cuenta cómo es posible que los discípulos, con el tiempo que llevaban con él, todavía no lograban discernir y entender las Escrituras. Porque claramente habían algunos velos religiosos que todavía estaban vigentes. ¿Y qué fue lo que hizo Mashiach? Corrió esos velos. Y es lo que está pasando justamente en estos últimos tiempos, donde nuestro rey está corriendo a través del Ruach HaKodesh justamente esos velos religiosos, esos velos de falta de entendimiento y de profundidad de las Escrituras, porque hay mucho todavía por conocer. Y es por eso que justamente lo que hoy vamos a revisar viene siendo el misterio del número 4 o el misterio del cuarto número, en este caso, ¿no es cierto?, el número 4, porque lo voy a llevar de la siguiente forma. ¿Cuántas letras tiene el nombre del Padre? 4, ¿no es cierto? Yod, Hei, Bat, Hei, ¿no es cierto? Ahora pregunto, ¿cuántos son los puntos cardinales? 4. Curiosamente 4, también mostrando justamente el total del todo el planeta, ¿no es cierto? Que no es casualidad que el nombre del Padre también tenga 4 letras. Estamos hablando exactamente lo mismo, porque Él es el creador del universo entero. Y cuánto no más claramente nuestro planeta, que es justamente la primera creación natural de todo el universo. Amados, yo no sé si usted logra entender esto. Este planeta, este lugar donde usted en este momento está parado, es el primer lugar geográfico físico, el primer lugar físico que hizo en todo el universo, porque al cuarto día aparece el universo entero. Usted revise Bereshit y se va a dar cuenta que en el cuarto día aparece el Sol, aparece la Luna y aparecen las estrellas. Por lo tanto, estamos hablando de las otras galaxias, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo lo que hoy día nosotros quizás podemos ver a través de la tecnología, ¿no es cierto? Y las técnicas que hoy día existen para poder ver el universo, eso ocurrió 4.000 años después de la configuración de nuestro planeta, que tampoco tiene data de
una fecha, no tiene data, porque dice claramente, en el principio creó el Padre los cielos y la tierra, y no tenemos fecha en el instante en que se produjo eso. Por lo tanto, si muchas veces hemos escuchado hablar del carbono 14, que tiene no sé cuántos cientos miles de millones de años, no sé qué cosas, sí, yo le doy crédito a eso, porque no hay fecha en la cual se instauró físicamente la constitución de nuestro planeta. De ahí en adelante pasaron quizás mucho tiempo en el cual todavía no se hacía nada, hasta que el Padre separó los reinos. Y es por eso que hablamos justamente que separó la luz de las tinieblas. En ese instante, cuando se separa la luz de las tinieblas, es la separación de los reinos, el reino de la luz y el reino de las tinieblas. Estamos hablando de lo que es la verdad y lo que es la mentira, lo que es la vida y lo que es la muerte. ¿Por qué? Porque resulta que volvemos a repetir lo mismo. Al cuarto día, 4000 años después, aparece la luz natural que usted puede ver en este momento. La luz natural. Entonces, esas luces espirituales claramente está mostrando que viene siendo justamente el reino de las tinieblas y el reino de la luz. ¿Ya? Ahora, tenemos 4 elementos también que son muy importantes. ¿Qué fue lo que el Padre le dijo a nuestro padre Abraham? Ve, ¿no es cierto? Vas a tomar esta tierra donde hay 2 cosas importantes que le dice. En esta tierra fluye, ¿no es cierto?, leche y miel. Y resulta que antes de decir eso también hemos visto que la circunscripción geográfica del Edén tiene 4 ríos. ¿No es cierto? Ya. Ahora, esos 4 ríos naturales son los mismos 4 ríos espirituales que están en el paraíso, que es en el tercer cielo. ¿Y es por qué le estoy diciendo el tema de los 4 elementos? Porque justamente en el tercer cielo, donde está el paraíso original, hay 4 ríos también, obviamente, porque acá abajo nosotros somos una réplica de lo que está hecho allá arriba. Lo dijo así también Rav Shaul en el capítulo 11 de Hebreos, que lo que fue hecho, lo físico, fue hecho de lo que no se veía, es decir, del mundo espiritual. Entonces, si el paraíso tiene 4 ríos, Tigris, Éufrates, Gihón y Pisón, ¿no es cierto? También hay 4 ríos arriba en los Shamaín, en el tercer cielo. Y uno viene siendo la leche, la miel, el vino y el aceite. Son 4 elementos que hoy día nosotros nos damos cuenta que son parte justamente de los elementos proféticos. ¿Sí o no? Ya, seguimos andando. Luego tenemos de los 10 mandamientos, hay 4 mandamientos que son para el Padre, que son los primeros 4. Luego, curiosamente, digo yo, existen 6 mandamientos que corresponden a la parte social humana. Curiosamente, sabemos que el hombre fue hecho en el 6º día. Entonces, aquí vemos que hay 6 mandamientos que son a nivel humano. Que hay claramente el primer mandamiento humano, que viene siendo el 5º, es honrar a tu padre y a tu madre. Hay una cabeza. ¿Se da cuenta que hay un orden? Hay una cabeza. Luego, antes de eso, tenemos los 4 mandamientos que son para el Padre. Y vemos que curiosamente también el 4º mandamiento corresponde a Shabbat. Entonces, esto ya lo habíamos visto anteriormente, pero aquí estoy colocándole un poco más de amplificación al número 4. Luego, obviamente sabemos lo que ocurrió los 40 años que nuestra nación de Israel, cuando sale de Egipto, le toma para poder llegar justamente a tomar oficialmente Canaán, ¿no es cierto? Fueron 40 años en el desierto. Y bueno, para qué hablamos de muchos otros más 40, los 40 días que Mashiach estuvo justamente en el desierto después de haber sido sumergido por Yohanan, ¿no es cierto? Y también vemos que la Besorá, los evangelios, ¿cuántos son? 4, curiosamente, ¿no es cierto? Y también vemos en Apocalipsis que hay unos seres vivientes que tienen 4 rostros, ¿se da cuenta? Y bueno, ¿para qué hablamos de la nueva Jerusalén, la Jerusalén celestial? Claramente es un cubo que tiene 4 lados, y en esos 4 lados, que uno está al norte, al sur y al este y al oeste, hay 3 puertas por donde van a entrar justamente las 12 tribus de Israel el día de mañana, de los que hemos sido redimidos
durante todos estos siglos y durante estos 2000 años y fracción que esperamos obviamente llegar a ese tiempo en que Mashiach venga a buscarnos, a no ser que durmamos antes de que Él regrese. Pero bueno, vamos a entrar en tema y vamos a irnos ya, estoy calentando motores por decirlo de alguna forma, estoy introduciéndolos para que puedan abrir el entendimiento de que el número 4 es recurrente y recurrente en toda la Escritura. Y para eso vamos a irnos justamente al principio, Bereshit capítulo 2, verso 10. Y aquí vamos a revisar justamente un poco lo que le acabo de comentar. Bereshit capítulo 2, verso 10 dice, y salían de Edem un río para regar el paraíso y de allí se repartía en 4 brazos. Y esos mismos 4 brazos, recordemos que es de lo que recién yo le comentaba, son los mismos que están en los Shamaín, ¿no es cierto?, en el tercer cielo, y usted lo puede revisar esto en el libro de Enoc. Ahí aparece exactamente lo mismo que le acabo de comentar. En el libro de Enoc aparece justamente en el tercer cielo que aparece el paraíso, y en ese paraíso existen estos 4 ríos, exactamente los mismos 4 que están acá abajo, uno con leche, con miel, con aceite y con vino. Y el punto es lo siguiente, que lo extraordinario, cuando revisamos Éxodo 16, verso 31, nos damos cuenta, porque recuerda que el capítulo 16 de Éxodo es el capítulo donde se establece oficialmente por primera vez el Shabbat para el pueblo de Israel. Posterior a eso, en el capítulo 20 vemos nosotros digamos, los 10 mandamientos conocidos, ¿no es cierto? Y ahí aparece claramente como 4.º mandamiento, que lo que acabo de comentar, es guardar el día de Shabbat. Ahora, el primer Shabbat lo viven ya ellos en Éxodo capítulo 16, en paralelo con la llegada del maná. Se hace una misma cosa, en mismo tiempo el Padre hace 2 cosas, les enseña Shabbat y se los enseña a través justamente de la llegada del maná. Entonces le dice, durante 6 días vas a recoger maná, pero el 6.º día vas a recoger la doble porción, porque claramente no vas a encontrar en el día de reposo, que es el 7.º día, el cual es dedicado para mí. Esto no es para nosotros, es para dedicárselo al Padre, para honrar al Padre, y es un pacto perpetuo con la nación de Israel, o sea, con nosotros, con sus hijos. Entonces, aquí vamos a ir a Éxodo 16, verso 31, y mire lo que le estoy comentando acá. Ya vimos los 4 ríos, ¿no es cierto? Los celestiales, leche, miel, ¿no es cierto? Y vino y aceite. Y miren lo que dice acá, Éxodo 16, 31. Y la casa de Israel lo llamó maná, ¿no es cierto? Y era como semilla de culantro blanco y su sabor como de hojuelas con miel. Entonces la pregunta es la siguiente, ¿de qué cielo bajaba justamente el maná? Del tercer cielo. Está más que claro. ¿Y qué cree usted que pasaba? Seguramente también esas hojuelas pasaban por el río de la miel. ¿Se da cuenta? Aquí todo está coincidiendo y todo calza claramente cuando tenemos profundidad de la revelación de la Escritura. Porque cuando claramente nos apoyamos de los libros que descartaron los que compilaron las Escrituras, obviamente dejaron de lado mucha revelación que nosotros hoy día nos hace falta para entender muchas cosas. Y es por eso que nosotros vemos, y eso ya lo hemos comentado, cómo en las mismas Escrituras aparecen los comentarios con respecto al libro de Enoc, que usted lo puede ver en la carta de Judas, y también cómo se habla del libro de Jacer, claramente dentro del mismo libro de Crónicas, las mismas libros de Crónicas, aparece exactamente lo mismo. Entonces, usted se puede dar cuenta que los libros paralelos que van dentro del canon conocido originalmente por nuestra nación de Israel en el primer siglo, obviamente hoy día difieren mucho y hay muchas lagunas espirituales a nivel de conocimiento que no están porque esos libros los sacaron del canon. Pero bien ustedes saben de que ya les hemos ministrado esto, que los pueden conseguir hoy día, están disponibles y claramente ya existe hoy día literatura física, no digital, física, donde está incorporado justamente el libro de Enoc, y está contemplado justamente el libro de Jacer y también el libro de Jubileos. Y es por eso claramente que se le va a complementar mucho más todavía las Escrituras con respecto a lo que hoy día estamos justamente ministrando. Ahora, vuelvo a repetir, entonces en Éxodo 16, donde vimos justamente el pasaje del maná, dice claramente que el maná era como una semilla de culantro blanco y su sabor como hojuelas de miel. Hojuelas con miel. Y resulta que en los Shamaín, en el tercer cielo, donde está el paraíso, donde está la provisión eterna, porque en el paraíso, recuerdo esto, está la provisión eterna, de ahí justamente descendió el maná que comieron nuestros padres. Y
con sabor a miel. Ahora, Génesis también, en Bereshit capítulo 7, verso 4, vamos a ver aquí qué es lo que pasó justamente con el primer juicio al planeta. Y aquí estamos hablando justamente con respecto al tema del diluvio. Sí, ya entiendo que usted ya hizo conexión con esto. Fueron, sí, 40 días y 40 noches. ¿Se da cuenta como el número 4 y el 40 nos aparecen nuevamente en la Escritura con respecto a estos temas? Dice acá en Génesis capítulo 7, verso 4, dice: porque pasados aún 7 días, yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches, y raeré de sobre la faz de la tierra a todo ser viviente que hice. Aquí nosotros podemos darnos cuenta cómo el Padre está juzgando. Entonces, el número 40 puede hablar de purificación o bien de juicio. Le pregunto lo siguiente: ¿por qué le digo purificación? Porque también aquí vemos que el agua, ¿qué fue lo que hizo? Limpió la maldad que había en su momento. Pregunto, en el ámbito médico, ¿cómo se le llama cuando las personas tienen que estar apartadas durante un tiempo para no contaminar a otra? Cuarentena, curiosamente, ¿no es cierto? También habla del número 40. Se fija que aquí hay algo que va más allá de lo que nosotros logramos entender, porque está vigente hasta hoy día en el mundo natural. Luego, en el mismo capítulo 7 de Bereshit, vamos a bajar al verso 11, y mire, dice acá: el año 600 de la vida de Noaj o de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, que nosotros ya ministramos esta fecha, que corresponde a la misma fecha en que la serpiente tentó a Adán con Eva en el huerto. Esto ya lo vimos, ¿no es cierto? Aparece en el libro justamente de Jubileos. Dice acá: aquel día fueron rotas las fuentes del grande abismo, es decir, de los océanos, de los mares. Se rompieron y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Se rasgaron arriba, las cataratas fueron abiertas y cayeron las cataratas, ¿no es cierto?, de los cielos, y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. O sea, aquí estamos viendo justamente que el número 40 está hablando bien de juicio o bien también de purificación. Ahora, Génesis 8, Bereshit 8, verso 4 en adelante, también vamos a revisar esto acá. Está hablando justamente de lo mismo. Y reposó el arca en el mes séptimo, a los 17 días del mes. Ahora, quiero hacer memoria para los que ya conocen justamente las fiestas del Padre. Qué curioso que en el séptimo mes, pero en el día 17, porque el día 15 es Yom Kippur, reposó el arca sobre el monte Ararat. Entonces, hay cosas que usted se puede dar cuenta que no son casualidad. No son casualidad, hay tiempos, momentos especiales, y aquí hay que ver claramente: el arca reposó en el séptimo mes, a los 17 días del mes, sobre los montes de Ararat. Verso 5: y las aguas fueron decreciendo hasta el mes décimo. En el décimo, el primero del mes, es decir, en el día 1 del mes décimo, se descubrieron las cimas de los montes. ¿Qué quiere decir esto? De que en el séptimo mes, el monte más alto, que son 5.100 metros, el monte Ararat, ahí justamente llegó el arca, pum, reposó, y luego de eso todavía seguía habiendo agua a la vista y no se veía absolutamente nada. Después del séptimo, estamos al octavo, al noveno, ¿no es cierto? Y al primer día del décimo mes, aparecen recién como islas que vendrían siendo las puntas de los cerros, ¿no es cierto?, de los montes que están cercanos. Y acá claramente, dice acá: al primero del mes se descubrieron las cimas de los montes, es decir, se ven como islas. Sucedió que al cabo de 40 días abrió Noé la ventana del arca que había hecho y envió un cuervo, el cual salió y estuvo yendo y volviendo hasta que las aguas se secaron sobre la tierra. Hay que entender que este momento que esperó los 40 días fue el momento que el arca reposó. Ya ellos sintieron que el arca se asentó, sí, ya estábamos tocando tierra firme. Monte Ararat, en su momento, ni idea, no dónde estaba claramente. Imagínese estar en el océano y que empieza a bajar el agua, y usted se ve que toca firme tierra, ¿no es cierto? Pero sigue bajando el agua y usted no sabe dónde está. Bueno, en ese momento, claramente, cuando ya el arca posa, claramente él esperó 40 días para ver si podía las aves, en este caso el cuervo, traer alguna señal. Conocemos que él finalmente manda la paloma, y la paloma vuelve, ¿no es cierto?, con una ramita de olivo,
ya al aceite, ¿no es cierto? Nada es casualidad, nada es casualidad. Y luego de eso, vemos que después envía la paloma y la paloma ya no vuelve. Eso quiere decir que ya las cosas estaban mejor. Recordemos una cosa, de que existen dos estados posteriores al diluvio a nivel de planeta. El primer estado es la humedad normal y obvia que había después de 40 días y 42 noches de lluvia, que eso duró físicamente durante un año. Porque fue un año que estuvo el planeta cubierto de agua. Un año. Entonces usted entenderá que cuando las aguas retroceden, la persona, si en el caso de Noé, se sale del arca, ¿con qué se va a encontrar? Con puro barro. No se va a encontrar con tierra seca como usted la conoce ahora. Por eso tuvo que esperar más tiempo para que la tierra tomara justamente la solidez, para que él pudiera descender con su familia, descender los animales y todo empezara a funcionar de forma normal. Porque era imposible que después que las aguas hubieran retrocedido, justamente llegaran y salieran y estuviera todo seco. Imposible. Después de un año que la tierra estuvo bajo agua, imposible que eso se secara en forma instantánea. Había que dejar pasar más tiempo y usted puede revisarlo justamente en la escritura después, que hubo un tiempo posterior a que recién Noé vino a salir del arca oficialmente. De hecho, tanto así ocurrió el día primero del mes primero. Eso quiere decir que desde el séptimo mes que él se chocó, digamos, el arca queda encallada, ¿no es cierto?, en el monte Ararat. Luego vemos que al 10º mes empiezan a aparecer los montes. Recién ahí, el mes primero, bastaron varios meses más, recién ahí el padre le dice a Noé que podía abrir el arca y salir de ella. Fue el día primero del mes primero del calendario hebreo. Hay que entenderlo muy claro, del calendario hebreo. ¿Ya? Bien, Génesis 25, verso 19. Y aquí estamos viendo también algo también curioso, por decirlo de alguna forma. Aquí estamos hablando de ya Abraham, Isaac, y estamos entrando en esta parte de la historia. Estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rivca, hija de Betuel arameo, de Padam Aram, hermana de Labán arameo. Curiosamente, Isaac a los 40 años se emparenta justamente con su esposa, con Rivca, y se hace una familia, se hace un matrimonio. Pero él tenía 40 años también. Luego, en Génesis capítulo 50, en el verso 1, vamos a ver lo que pasó acá. Entonces se echó José sobre el rostro de su padre. En este caso ya José estaba haciendo justamente el segundo abordo en lo que vendría siendo Egipto. Y recuerden que Israel, digamos Jacob y con todos sus hermanos, sus hijos, bajaron a la tierra de Egipto, al sector de Gosén. Y acá vemos el fallecimiento y la partida de Israel o de Jacob. Entonces se echó José, porque estaban todos esperando que él terminara, que cerrara sus ojitos, ¿no es cierto? José se echó sobre el rostro de su padre y lloró sobre él y lo besó. Y mandó José a sus siervos, los médicos, que embalsamaran a su padre. Y los médicos embalsamaron a Israel. Y le cumplieron 40 días, porque así cumplían los días de los embalsamados, y lo lloraron los egipcios 70 días. ¿Se da cuenta que el tema de la cuarentena, como que por primera vez podríamos verlo, porque aquí estamos hablando en el ámbito médico? Vuelvo a repetir el verso 2. Y mandó José a sus siervos, los médicos, que embalsamasen a su padre. Y los médicos embalsamaron a Israel, o a Jacob, ¿no es cierto? Y le cumplieron 40 días, porque así se cumplían los días de los embalsamados. Ahí se puede dar cuenta que cabe la posibilidad que de aquí aparezca justamente la raíz médica con respecto al tema de la cuarentena. ¿Ya? Ahora, entramos a Éxodo. Ahora sí también en el verso 16, ¿no es cierto? El capítulo 16 que habíamos revisado anteriormente, pero el verso 33. Dice así: y dijo Moisés a Aarón: toma una vasija y pon en ella un gomer de maná y ponlo delante de Yahweh, para que sea guardado para vuestros descendientes. Y Aarón lo puso delante del testimonio para guardarlo, como Yahweh lo mandó a Moisés o a Moshe. Así comieron los hijos de Israel maná 40 años, porque fueron justamente, usted bien sabe, los 40 años en el desierto, ¿no es cierto? Comieron maná durante 40 años hasta que llegaron a tierra habitada. Maná comieron hasta que llegaron a los límites de la tierra de Canaán.
Y un gomer es la 10ª parte de un efa. Aquí está mostrando una especificación técnica con respecto a la medida que se dejó guardado dentro del arca. ¿Ya? Ahora, Éxodo 24. Seguimos avanzando. Entonces Moshe subió al monte y una nube cubrió el monte, y la gloria de Yahweh reposó sobre el monte Sinaí. Y la nube lo cubrió por 6 días, y al 7º día llamó a Moshe de en medio de la nube, es decir, estamos hablando de un Shabbat. Cuando habla del 7º día, está hablando justamente del día calendario. Lo mismo que vimos justamente anteriormente cuando dijo, y en 7 días más haré llover, o sea, voy a hacer llover en un Shabbat. Aquí, para que vayamos leyendo y entendiendo por qué aparece el número 7 en el 7º día, es decir, claramente en el Shabbat. Porque el calendario, que pareciera como que es nuevo, no es nuevo. El calendario siempre estuvo. Para nosotros estaba velado, no estaba en entendimiento, que es otra cosa. Nosotros pensábamos que de qué tiempo está hablando. Los tiempos siempre estuvieron y los tiempos siempre fueron enseñados a Adán en adelante, siempre. Y por consecuencia en adelante siempre se siguió contando los tiempos conforme a cómo estaba ordenado desde el principio. Pero que a nosotros no nos aparezca registrado o no tengamos ningún tipo de respaldo, entre comillas, para los que son más griegos, ¿no es cierto? Eso no quiere decir que los tiempos no existan. Los tiempos existieron siempre. En la medida que el Padre estableció a Adán con Eva, empezó a correr técnicamente el reloj a través del tiempo que nosotros hoy día nos regula. Entonces, aquí cuando estamos viendo, y haré, ¿no es cierto?, en 7 días más, estamos hablando claramente que corresponde a el Shabbat, el día 7º, con respecto a lo que está escrito acá. Ahora, vimos acá, ¿no es cierto?, vuelvo a repetir acá en el verso 16, y la gloria de Yahweh reposó sobre el monte Sinaí, y la nube lo cubrió por 6 días, y al 7º día llamó a Moshe de en medio de la nube. 17. Y la apariencia de la gloria de Yahweh era como un fuego abrasador en la cumbre del monte, a los ojos de los hijos de Israel. Y entró Moshe en medio de la nube y subió al monte, y estuvo Moshe en el monte 40 días y 40 noches. Y les digo otra cosa más, que lo van a ver ustedes más adelante también cuando lo estén estudiando. Sin agua y sin pan, es decir, sin ningún tipo de alimento, es decir, un ayuno que lo tuvo él ni siquiera en forma premeditada. Él subió al monte y pasaron 40 días y pasaron 40 noches. Él nunca supo el tiempo que iba a estar arriba. Él pensaba que iba a estar un momento y bajaría. La pregunta es la siguiente: ¿usted cree que sintió hambre? De ninguna manera, porque claramente cuando la persona, y se lo digo así, porque es así, la persona entra en la esfera espiritual de la eternidad, no existe el hambre. No existe el hambre. ¿Por qué? Porque el cuerpo se sujeta a la eternidad. Pregunto, ¿usted cree que los ángeles en los Shamaín comen? ¿Usted cree que el Padre come? No, pues, claramente no. ¿Ah? Pero sí en el ámbito natural acá abajo sí, porque hay otro ritmo de vida, es otra dimensión, literalmente hablando. Entonces, por eso entendemos que cuando justamente entramos a las atmósferas espirituales, a las atmósferas celestiales, inclusive, yo creo que más de alguno de ustedes les tiene que haber pasado, hasta el tiempo vuela de una forma distinta. Resulta que usted se siente, está ministrando, y después se da cuenta que han pasado 5 o 6 horas, y el tiempo se hizo nada. Bueno, exactamente ocurre eso en los niveles más profundos que vivió justamente Moshe, que él entró en la dimensión del tiempo de la eternidad, en ese tiempo celestial, y claramente el tiempo, él escribió, hizo lo que tenía que hacer, luego baja y han pasado 40 días y pasaron 40 noches. ¿Ya? Por aquí estamos nuevamente, número 40. ¿Ya? Éxodo 25:34. Y aquí hay algo hermosísimo, porque aquí estamos hablando ya con respecto a la configuración de todo lo que vendría siendo el Mishkan, ¿no es cierto?, el tabernáculo, y todo lo que eso implica. Estamos hablando justamente de la menorá. Entonces, en el verso 34 de Éxodo 25 dice así: y en la caña central del candelabro van a haber 4 copas en forma de flor de almendro con sus hojas y sus pétalos. Y aquí vemos justamente que acá falta una, en todo caso falta una, porque acá tenemos 3, pero falta una más 4. ¿Y por qué 4? Porque justamente si el vástago central corresponde al Ruach HaKodesh, ¿no es cierto?, tiene que estar ese vástago tiene que estar con la representación de las 4 letras del nombre del Padre.
Entonces no es casualidad que el vástago central tenga 4 justamente flores de los 4 copas con la flor de almendro. Ahora, usted sabe lo que con respecto al tema del almendro. El almendro es es el primer árbol en florecer. Luego pueden aparecer el resto, pero de los árboles frutales, el primer árbol que florece es el almendro, es el primero. Entonces no es una casualidad tampoco, ¿ya? Luego, Éxodo 26, verso 18. Harás pues de las tablas del tabernáculo 20 tablas al lado del mediodía al sur, y harás 40 bases de plata debajo de las 20 tablas. 2 bases debajo de una tabla para sus 2 espigas, porque tenían las tablas venían con unas espigas para incrustarlas en las bases, ¿no es cierto? Y claramente eran 20 tablas, habían 40 bases que eran de plata y 2 bases debajo de otra tabla para sus 2 espigas, etcétera, etcétera, etcétera. Usted puede darse cuenta hasta la configuración dentro de lo que viene siendo el tabernáculo, el número 4 y el 40, aquí lo vamos a revisar también en otras cosas más, está marcadísimo. Éxodo 25, 31. Y aquí viene justamente parte de lo que es el tabernáculo. También harás un velo de azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Será hecho de obra primorosa con querubines. O con querubín, perdón, está mal traducido, con querubín. La palabra es querub, el singular. Querubín es el plural de querub, que es el singular. Entonces no son querubines, va mal escrito en la traducción Valera. Es querubín, ya con querubín. Y lo pondrás sobre 4 columnas de madera de acacia cubiertas de oro, sus capiteles de oro sobre bases de plata. Ahora, estas 4 columnas son las que separan el lugar santísimo o el Kadosh Kadoshim, ¿no es cierto? Y el lugar Kadosh, el lugar santo, donde está la menorá, los panes de la propiciación o los panes de la presencia, y también donde tenemos el altar de oro, donde se coloca el incienso que representa las oraciones, ¿no es cierto? Entonces, hay 4 pilares que están en la separación del lugar santo y el lugar santísimo o el lugar donde está el arca. Ahora, el punto es lo siguiente, ¿por qué son 4? Porque representa escuche bien, a los 4 evangelios, a las 4 cartas de la Besorá, a los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Eso representa. Y ustedes me dirán, ¿pero por qué tiene que ver una cosa con otra? Tiene mucho que ver, porque resulta que de la única forma que yo pueda acceder a la presencia del Padre, es decir, al arca, a donde Él está gobernando, es a través de Mashiach. Y resulta que esas 4 cartas evangelísticas son las que me muestran justamente al Cordero de Elohim, que vino a redimirme para poder yo volver a tener acceso directo a Él. Y es por eso que vemos justamente 4 evangelios, 4 pilares para acceder justamente al Padre nuevamente, tanto así como fue originalmente con Adán. Luego, seguimos en Números 13, verso 23. Dice, y llegaron hasta el arroyo de Escol, ¿ya? Y de allí cortaron un sarmiento con un racimo de uvas, el cual trajeron 2 en un palo, y de las granadas y de los higos. Y se llamó aquel lugar el Valle de Escol, porque el racimo que cortaron de allí, por el racimo que cortaron allí los hijos de Israel. Ahora, ¿qué tiene que ver con el número 40? Verso 25, y ahí termino. Y volvieron de reconocer la tierra de Canaán, al fin de 40 días. Fueron 40 días lo que se demoraron justamente los, entre comillas, espías, que fueron justamente a revisar y a chequear, justamente a hacer una ¿cómo se podría decir? Un mapeo territorial, ¿no es cierto?, de lo que era la tierra prometida. Entonces, resulta que la palabra Escol corresponde en el hebreo a la palabra racimo. Por eso se llama el Valle del Racimo o el Valle de Escol. Y claramente usted podrá entender que un racimo de uva, entre 2, hay que colocar una vara al medio y ahí colgar el racimo de uva. Calcule el tamaño que tenía eso. Obviamente en un sector que el Padre tenía diseñado y establecido, que justamente es, usted bien sabe, el país de Edén. Es decir, donde todo estaba, aún todavía quedan cosas extraordinarias. Y es por eso que para nosotros es volver a casa, es volver a Edén, cuando volvemos justamente al territorio de Israel. Ahora,
Números, capítulo 14, verso 32. En cuanto a vosotros, vuestros cuerpos caerán en este desierto. Aquí estamos hablando de lo que pasó al posterior de la llegada de los 12. Recuerden que hay 2 buenos testimonios, 2 buenos reportes y 10 malos reportes. Y esos 10 malos reportes son los que justamente estamos viendo las consecuencias de lo que ocurrió ahí, con esas 10 personas. En cuanto a ustedes, sus cuerpos caerán en este desierto y vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto 40 años. Y ellos llevarán vuestras rebeldías hasta que vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto, conforme al número de los días de los 40 días en que reconociste la tierra, llevarán vuestras iniquidades 40 años, 1 año por cada día, y conoceréis mi castigo. Hoy día usted puede entender, esto ya lo habíamos ministrado hace mucho tiempo atrás, pero no es malo recordarlo, que los 40 años que Israel estuvo en el desierto finalmente fue por causa de esos malos reportes, por causa de la incredulidad, por causa de la rebeldía. Estamos hablando de eso, y por causa de eso justamente se le añadió a los 40 días que recorrieron la tierra para poder reconocerla, se les puso 1 año por cada día a causa de la rebeldía y justamente de la falta de emuná para poder tomar la tierra prometida. Sí, dijeron, hay gigantes, había gigantes en la tierra, nosotros parecíamos como langostas, etc. Sí, pero y queda lo mismo. Si el Padre dijo que vamos a entrar, hay que tomarla, Él nos dirá cómo hacerlo. ¿Acaso no hemos visto todo lo que ha hecho durante todo este tiempo? Lo que hizo con los egipcios. Ustedes, cuando no hay entendimiento, y ahí uno se puede dar cuenta, ¿quiénes son los que no tienen el entendimiento? Los hijos de la serpiente. Los hijos de la serpiente son los que van a estar murmurando. No, es que lo que pasa es que aquí la murmuración. Usted me va a decir que fueron los hijos de Elohim los que levantaron el becerro de oro, o fueron los hijos de la serpiente. Eso ya lo revisamos. Los hijos de la serpiente son los que justamente incitaron y manipularon y justamente sembraron justamente división dentro del pueblo, y es por eso que finalmente llegamos a lo que pasó en ese momento cuando viene bajando Moshe. Fueron los hijos de la serpiente. ¿Se acuerda que tocamos un tema hace unas semanas atrás con respecto al yugo desigual? Bueno, ahí lo tiene. Justamente murmuración por parte de los hijos de la serpiente, haciendo justamente lo que mejor saben hacer, que es murmurar, ¿no es cierto? Y produjeron la falta de emuná, la falta de fe en el pueblo, y pasó lo que pasó, no pudieron entrar. En ese instante, en ese momento, les correspondía en esos días prepararse para entrar a tomar la tierra. No fue así. ¿Por qué? Por causa de lo que acabamos de leer. Deuteronomio, capítulo 8, verso 2 en adelante, y haciendo un poco de memoria Moshe al pueblo de Israel después de mucho tiempo. Dice, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Yahweh tu Elohim estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre. No sé si le suena este pasaje. Para hacerte saber que no solo del pan vivirá el hombre, más de todo lo que sale de la boca de Yahweh vivirá el hombre. Tus vestidos nunca se envejecieron sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Yahweh tu Elohim te castiga. Estas son palabras de Moshe al pueblo de Israel cuando ya estaban próximos justamente a entrar a la tierra prometida. Y está haciendo un resumen. Deuteronomio o Devarim se le reconoce o se le conoce como la pequeña Torá. Es como un resumen de la Torá, ¿ya? Por aquí justamente está mostrando que estos 40 años en el desierto también tuvieron un propósito. ¿Se acuerda que el número 40 aquí tiene... Después es muy importante entender, discernir justamente por qué son los números, por qué son los tiempos. Y aquí el Padre probó, porque recordemos que puede ser purificación, que hecho finalmente ocurrió así, porque lo que tenía que hacer era morir toda esa casta incrédula que no quiso tomar la tierra prometida. Entonces tuvo que haber una purificación, y los que nacieron en el desierto, que nacieron sin ese tipo de influencia,
satánica, por decirlo de alguna manera, ¿no es cierto? Sin esa influencia, esa juventud, el día de mañana iba a tomar justamente junto con Josué, que estaba siendo preparado justamente todo lo que vendría siendo la tierra de Israel. Ahora, Deuteronomio también en el capítulo 22, con respecto a esto que estoy vistiendo, dice así, Deuteronomio 22, verso 12, te harás flecos en las 4 puntas de tu talit, de tu manto, con que te cubras. Y aquí usted tiene la primera, a ver, acá está la segunda larga, ¿no es cierto? Ahí tiene las 2, y acá tiene los otros 2. Acá están los 4 conforme al mandamiento, ¿ya? Y eso claramente es para hacer memoria justamente de la Torá, ¿no es cierto? Y el número 4, usted ya sabe, corresponde a las 4 letras del nombre del Padre. Y aquí esto tiene 1, tiene 2, 3, 4, 5 nudos. 5 nudos. Usted bien sabe que el número 5 corresponde a la Torá, que son los 5 libros, los primeros libros del Tanaj. Bien, seguimos avanzando. Jueces capítulo 13, verso 1. Y aquí, bueno, usted bien sabe que durante los periodos de gobierno, que más adelante los vamos a revisar, ¿no es cierto?, fueron gobiernos de 40 años. Saúl, David y Salomón. 40 años cada gobierno, ¿ya? Los hijos de Israel en Jueces capítulo 13, verso 1, dice, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Yahweh, para variar. Y Yahweh los entregó en manos de los filisteos por 40 años. Estoy mostrando solamente algunos pasajes porque hay muchos pasajes con respecto a este tema. Aquí usted puede dar cuenta que el número 40, ¿qué pasa para el pueblo de Israel? Se los entregó en manos de los filisteos. Eso que viene siendo juicio. ¿Se da cuenta? Porque vuelvo a repetir, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos del Padre. ¿Y qué pasa cuando hay algo que no está bien? ¿Qué fue lo que pasó con el planeta? Durante 40 días y 40 noches fue raído. ¿Por qué? Porque estaba todo mal. Había que volver a hacerlo. Entonces era juicio. Y aquí que estamos viendo, 40 años los filisteos tuvieron sobre Israel. Eso que implica juicio. Porque el Padre, cuando justamente castiga, emite un juicio, hay un veredicto. ¿Merecen o no merecen? ¿Son acreedores o no? Sí, está más que claro que son acreedores a un castigo a causa de la idolatría, la brujería, etcétera, 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 etcétera. Primera de Samuel, capítulo 17, verso 15, y aquí estamos hablando justamente del momento en el capítulo 17 de Primera de Samuel, donde encontramos a David y a Goliat. Y escuche muy bien esto. Pero David había ido y vuelto dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. Tenía que volver nuevamente justamente a Judá. Y mira el verso 16. Venía pues aquel filisteo, el Goliat, ¿no es cierto? Goliat, por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días y les repetía unas palabras. Ustedes, en el fondo lo que estaba haciendo era a lo que hoy día se podría llamar como una guerra psicológica, pero lo hacía las mismas palabras las declaraba en la mañana y las mismas declaraba por la tarde, y eso fue durante 40 días. Se puede dar cuenta nuevamente, hasta el enemigo usa el número 40. Primera de Crónicas, capítulo 23, verso 1. Y esto es impresionante lo que usted va a escuchar. Y por favor usted búsquelo en la Escritura y imprégnese de estos pasajes porque son una cosa maravillosa. Primera de Crónicas, capítulo 23, verso 1. ¡Ah, qué hermoso! Siendo pues David ya viejo y lleno de días, hizo a Salomón, su hijo, rey sobre Israel. Y juntando a todos los principales de Israel y a los Coanim y levitas, fueron contados los levitas de 30 años arriba. Y fue el número de ellos por sus cabezas contados uno por uno, 38,000. Habían 38,000 personas, 38,000 levitas, de estos 24,000 para dirigir la obra de la casa del Padre. Y 6,000 para gobernadores y jueces. Miren el orden, miren la mente de David. Y escuche bien esto. Además, 4,000 porteros y 4,000 para alabar
a Yahweh, dijo David, con los instrumentos que he hecho para tributar alabanzas. Es decir, David ya había designado 4.000 voces, 4.000 voces con los instrumentos que él diseñó para tributar alabanzas al Padre. Y usted bien sabe que después Salomón hizo algo maravilloso. Habían turnos de alabanza 24/7, una cosa maravillosa. Y bueno, es diseño de tener alabanza en su casa durante todo el día y todos los días hasta que venga de vuelta nuestro Rey. Ezequiel capítulo 1, verso 4. Ezequiel capítulo 1, verso 4. Y miré, y aquí venía del norte un viento tempestuoso y una gran nube, con un fuego envolvente, y alrededor de él un resplandor, y en medio del fuego algo que parecía como bronce refulgente, y en medio de ella la figura de 4 seres vivientes. Y esta era su apariencia. Había en ellos semejanza de hombre. Cada uno tenía 4 caras y 4 alas. Y los pies de ellos eran derechos y la planta de sus pies como planta de pie de becerro. Y centellaban a manera de bronce muy bruñido. Debajo de sus alas, a sus 4 lados, tenían manos de hombre, y sus caras y sus alas por los 4 lados. Con las alas se juntaba el uno con el otro, no se volvía cuando andaban, sino que cada uno caminaba derecho hacia adelante. Y el aspecto de sus caras era cara de hombre, cara de león, al lado derecho de los 4, y cara de buey a la izquierda en los 4. Asimismo había en los 4 cara de águila. Aquí usted se puede dar cuenta que estos son los seres vivientes, porque tampoco se le pueden llamar ángeles, porque recuerde que la palabra ángel es mensajero. Estos 4 seres vivientes están alrededor del trono del Padre. Alrededor del trono del Padre, usted va a ver los 4 seres vivientes, y eso mismo usted se podrá dar cuenta que se vuelve a repetir también en Apocalipsis. Entonces estamos viendo que esta escena que vio Ezequiel también la vio Juan. Juan también lo vio. Y aquí usted se puede dar cuenta que es una misma cabeza, pero con 4 rostros. Tiene el rostro de hombre, rostro de león, rostro de buey y rostro claramente de águila. Ahora, los 4 evangelios, no sé si podríamos ver al Hijo del Hombre, ¿ah? Y ahí está, el rostro del hombre, ¿ah? El rey, ¿no es cierto?, que vendría siendo el león, la vista, ¿no es cierto?, del reino, la vista que va más allá de lo natural, que viene siendo justamente la visión del águila, y claramente el trabajo, el estar trabajando en forma ardua. Justamente ahí está el buey. Recuerde que el buey viene siendo un toro que ha sido castrado. ¿Por qué? Porque no está diseñado para multiplicación, está diseñado para trabajo. No es un semental, para que lo puedan entender en el ámbito natural. El buey es un toro que ha sido castrado. Entonces, ¿qué pasa? Ese toro castrado se transforma en buey, está diseñado para mover toneladas y toneladas y avanzar, y casi, por decirlo de alguna forma, sin cansancio, aunque claramente se cansa, pero hay que entender que es tan el nivel de fuerza que tiene el buey que es capaz de arrastrar, y es por eso que está escrito en la Torá: no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Por qué? Porque claramente, como bien dijo justamente nuestro Mashiach, el obrero es digno de su salario. Entonces resulta que el buey que está trillando, el buey que está trabajando, no hay que ponerle bozal. ¿Para qué? Para que coma también algún poquito. Mientras tanto está trabajando, esté comiendo. Tanto así que Rav Shaul hace un paralelismo con respecto al ámbito ministerial, que justamente tiene, de hecho, en Carta de los Corintios. Usted se puede dar cuenta de eso, que dice claramente, en ese mandamiento, en esa parte de la Torá, donde dice que no pondrás bozal al buey que trilla, claramente dice Rav Shaul, está hablando de nosotros, porque nosotros somos los que estamos aquí, al pie de batalla, ¿no es cierto?, ministrando, orientando, trabajando con ustedes, con las congregaciones, porque es un tema administrativo que viene que llevar justamente Rav Shaul. Eso es lo que vienen siendo justamente los apóstoles, son administradores de la gracia, y ellos son los que son los edificadores, y están mirando que las congregaciones estén trabajando conforme al diseño celestial y que no haya nada fuera de lo que no corresponda. Y es por eso que justamente en este caso particular los que son pastores tienen que tener un pastor
principal, ¿no es cierto?, que esté sobre ellos para ministrarlos, ayudarlos, o bien técnicamente un apóstol pero a nivel de reino. Estamos hablando de eso. Una persona que se encargue, un pastor que se encargue del corazón suyo como pastor y que pueda estarlo ministrando y darle fuerzas para que siga adelante. Claramente, todo esto dentro del ámbito de reino, no en el ambiente religioso que nosotros bien conocemos hoy día, que todo es por solamente tener un nombre. Entonces, acá usted se puede dar cuenta que en estos 4 seres vivientes, ¿no es cierto?, que aparecen en Ezequiel en el capítulo 1, vemos justamente estos 4 rostros, ¿no es cierto? Ahora, Daniel capítulo 2, también aquí viene el número 4, yo creo que ustedes recuerdan en Daniel capítulo 2 la estatua de Nabucodonosor cuando él tuvo el sueño, ¿se acuerda? Él tuvo un sueño donde apareció una estatua grande y estaba seccionada en 4, con 4 materiales preciosos: oro, plata, bronce y finalmente termina, bueno, en este caso con fierro, o con hierro y con barro. Esa es la estatua de Nabucodonosor que nos muestra 4 tiempos y nos muestra 4 imperios globales que iban a estar sobre Israel. Y aquí vemos en Daniel capítulo 2, verso 36 en adelante, dice así: este es el sueño, también la interpretación de él diremos en presencia del rey. Tú, oh rey, eres el rey de reyes, porque el Elohim del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Aquí estamos hablando justamente de Babilonia. Luego de Babilonia, que vienen los medo-persas, que son los 2 brazos, ¿no es cierto?, es el pecho de plata. Luego viene Grecia, que está a la altura del abdomen hasta los muslos. Y luego viene justamente el imperio bizantino, que vendría siendo justamente el imperio romano, que son las 2 piernas de fierro con los dedos de barro, que justamente corresponde a las 10 naciones que conquistó en esa época justamente el imperio romano. Le estoy avanzando para que usted lo pueda tener a nivel, digamos, de historia, lo que se nos viene ahora, disculpe. Y donde quiera, ¿no es cierto?, tú eres la cabeza de oro, dice acá. Y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego un tercer reino de bronce, ahí está, Grecia, el cual dominará sobre toda la tierra. Y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Y lo que viste de los pies y los dedos, que es parte de las piernas, ¿no es cierto?, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de herrero será un reino dividido. Es decir, este reino, que era Roma, justamente iba a ser un reino dividido. Más habrá en él algo de fuerza de parte del hierro, así como viste el hierro mezclado con el barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Verso 43. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, es decir, van a haber matrimonios dentro de esos reinos, ¿ya? Pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. En los días de estos reyes, el Elohim del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De la manera que viste que fue del monte, de la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro, el Gadol Elohim ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Aquí estamos viendo justamente la visión que tuvo Daniel con respecto al sueño de Nabucodonosor, mostrando justamente la llegada del reino, que justamente estos pasajes son los que Mashiach usa cuando él dice: el tiempo se ha cumplido y el Malhut Hashamayim, el reino de los cielos, se ha acercado. Hagan teshuvá. Ahí está el mensaje de Mashiach, porque se estaba haciendo cumplimiento justamente a esta palabra profética que venía por parte de Daniel. Y ahora, en Daniel capítulo 7, también vemos exactamente lo mismo, pero amplificado a niveles de animales, a niveles de bestias. Las bestias en el ámbito espiritual están reflejadas en este aspecto a niveles de gobiernos. Y fíjense lo siguiente, dice:
en Daniel capítulo 7, en el verso 1 en adelante. Y en el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Daniel dijo: miraba yo en mi visión de noche, y he aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar. Y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. Y ahí aparece justamente un león con alas, después aparece justamente un oso que tenía justamente unas costillas en sus dientes, después aparece un leopardo con 4 cabezas y con varias alas, y después aparece una bestia distinta al resto de las demás bestias, ¿no es cierto?, que iba a destruir y que iba a hollar y que comía justamente los pedazos de lo que estaba muerto. Y ahí está hablando justamente del Imperio Romano. Entonces, ahí vemos nuevamente en la manifestación de animales, de bestias, los gobiernos mundiales. Y es justamente el último gobierno mundial que se va a experimentar en estos últimos tiempos, justamente el gobierno de esta bestia que corresponde al gobierno del anti-Mashiach o del falso Mashiach. ¿Ya? Ahora, aquí, entrando ya al Brit Hadashah, al nuevo pacto, Lucas capítulo 4, verso 1, aquí nuestro rey, nuestro maestro, Yeshua, lleno del Ruach HaKodesh, volvió del Jordán y fue llevado por el Ruach HaKodesh al desierto por 40 días. Y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días pasados, los cuales tuvo hambre. Aquí usted se puede dar cuenta que hay un paralelismo, exactamente lo mismo que vivió Moshe cuando subió al monte Sinaí. 40 días de ayuno, y claramente aquí, en este caso particular, nosotros vemos que él fue tentado, ¿no es cierto?, las 3 tentaciones que tuvo justamente Mashiach a través del enemigo. Luego, en Hechos capítulo 1, verso 1, y estamos casi cerrando. Hechos capítulo 1, verso 1, yo creo aquí muchos de ustedes también van a ver el número 40. Y en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Yeshua comenzó a hacer y a enseñar. Recordemos que esta carta está escrita, Hechos de los Apóstoles está redactado por Lucas. Por eso usted cuando ve el Evangelio o la Besorá de Lucas, dice, oh Teófilo, amigo, qué sé yo, ahí, oh excelentísimo Teófilo. Ya, bueno, acá habla exactamente lo mismo, en la misma persona le está mandando la carta. Lucas se la envía a Teófilo, su carta, su Besorá, y acá dice, en el primer tratado, o sea, en la primera carta que te envié, que fue la Besorá, ¿no es cierto?, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Yeshua comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Ruach HaKodesh a los emisarios que él había escogido, a quienes también después de haber aparecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del Malhut Hashamayim o el Malhut de Yahweh. Ahí se puede dar cuenta que nuevamente el número 40 nos aparece, donde Mashiach se encargó durante 40 días de ministrar lo que vendría siendo el Malhut Hashamayim o el reino del Padre. Ahora, recuerden muy bien esto, que estamos a las puertas de Shavuot, que correspondía a los 50 días después de Pesaj. Entonces Mashiach durante estos 40 días estuvo ministrando, y es por eso que ustedes se pueden dar cuenta el resultado final que hubo justamente al día 50, que justamente correspondía a la fiesta de Shavuot, que el Ruach HaKodesh llegó, ¿no es cierto?, inundó el lugar, pero ya con todo lo que ellos habían recibido por parte justamente del rey. Vemos el discurso que Usama suelta Pedro, Kefas, ¿no es cierto?, en su momento, y se convierten en ese momento 3.000 personas. Ahora, ya llegando al final de las Escrituras, Apocalipsis capítulo 4, verso 6. Y aquí estamos justamente hablando de lo mismo que ya vimos en Ezequiel. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal. Y junto al trono, alrededor del trono, 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un buey, el tercero era de rostro como de hombre y el cuarto era semejante a un águila volando. Nuevamente encontramos los mismos 4 rostros, porque es imposible que lo que vimos en el antiguo pacto
y ahora lo estamos viendo en el nuevo pacto, no sea lo mismo, porque es exactamente lo mismo. Lo que nosotros entendemos hoy día, que el Brit Hadashah, el pacto renovado o la renovación del pacto, corresponde a la continuación y al cumplimiento profético de lo que el antiguo pacto estaba mostrando. Todo lo que el Tanaj estaba mostrando a través de la Torá, a través de los profetas y claramente de los salmos, estaba haciendo cumplimiento en quién, en el Redentor del pueblo de Israel, nuestro Rey Mashiach. Entonces, acá vemos claramente que no puede haber ningún tipo de diferencia, tiene que ser exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque el lugar del trono es el mismo, no ha cambiado, y los seres vivientes que están conjuntamente con el trono son exactamente los mismos. Y aquí, para cerrar ahora sí, en forma definitiva, Apocalipsis capítulo 22, verso 10 en adelante, dice así: y me llevó en el Ruach a un monte grande y alto y me mostró la gran ciudad Kadosh de Jerusalén, que descendía del cielo de Yahweh, teniendo la gloria de Yahweh, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 malachim, y nombres inscritos, que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Al oriente, 3 puertas, al norte, 3 puertas, al sur, 3 puertas, al occidente, 3 puertas. Ahí tiene usted los 4 lados de la Jerusalén celestial. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos y sobre ellos los 12 nombres de los 12 emisarios del Cordero. Bien, amados, damos por terminado la enseñanza del día de hoy y viendo claramente que el número 4 es un número sumamente importante, y haciendo un resumen, porque lo que habla el número 4 es de las 4 letras del nombre del Padre. Yod, Hei, Bat, Hei, y vimos que el número 40 hablaba justamente de purificación o bien de juicio. Y en este caso particular, Mashiach se apartó justamente de toda la sociedad y estuvo esos 40 días justamente recibiendo ministración por parte del cielo de lo que él tenía que hacer y cómo tener que ejecutar justamente el poder del reino en medio de nosotros. Amados, desde Chile, su servidor Osvaldo Calderón, Shalom.